le damos la bienvenida a Marcelo Girotti, que es CEO de BGH Tech Partner. Marcelo es ingeniero electrónico especializado en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Ha obtenido MBAs, ha participado en programas de posgrado en la Universidad de SEMA, en el Instituto de Altos Estudios Empresariales en el IAE y en Harvard Business School. BGH Tech Partner se posiciona como el referente local de la integración de tecnología de vanguardia desde Argentina hacia Latinoamérica y tiene como objetivo ser socio estratégico a la hora de brindar soluciones tecnológicas e innovadoras e integrales para empresas privadas o entidades públicas. Muy bien. Muchas gracias, Horacio. Gracias a vos, Marcelo. Permiso. Claro. Bueno, muchas gracias a Cronista por invitarnos también a exponer. Y bueno, lo que quería compartir con ustedes y que seguramente se ha mencionado en varias oportunidades. Ayer lo mencionó la gobernadora en el discurso que hizo en IDEA sobre la transformación y qué significa la transformación en el marco de la innovación. De hecho, déjenme, antes de empezar con mi presentación, contarles un poco de BGH. BGH todo el mundo la conoce. BGH es una empresa como Magiclick que tiene 104 años en Argentina y todo el mundo la conoce como la empresa de productos electrodomésticos y muy pocos conocen que BGH tiene otras cosas como por ejemplo BGH Tech Partner, que les voy a contar un poco sobre el final qué es lo que hacemos, que básicamente es una unidad que integra soluciones tecnológicas para empresas, gobiernos, operadores de telecomunicaciones. Además de tener otras empresas que tienen que ver con ahorro energético y empresas que a través de la tecnología de alguna forma llevan soluciones al público masivo, al consumidor final, como a empresas y gobiernos, como les decía anteriormente. Pero volviendo al tema de la transformación y cómo la transformación está impactando la tecnología, a mí me gusta mucho esta imagen, en donde muestra cómo un niño está viendo el mar y está disfrutando de ese momento en el mar y ve cómo van llegando las olas y que las olas van viniendo una a través de la otra y por detrás, a lo lejos, está viniendo un tsunami en donde de alguna manera no nos los esperamos, podemos inferir que este tsunami puede llegar a venir como una ola muy, muy grande y que en muchos casos nos agarra desprevenidos, digamos. Y eso es lo que yo creo que está pasando hoy en el mundo de las empresas en general, a través de lo que es la transformación digital y que está poniendo en jaque a muchísimas industrias y cada vez más segmentos claves de la economía. Y en la primera parte de mi presentación voy a tratar de repasar con ustedes algunos ejemplos al respecto. Bueno, este es el más conocido, les diría, y el que más impacto ha tenido. Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el Cronista, cómo está reconvirtiéndose, cómo está organizando este tipo de eventos para salir un poco de lo que era el core business, que básicamente era el mundo gráfico. Si hay un ejemplo de transformación que se está llevando delante del mundo, es fundamentalmente lo que tiene que ver con la publicidad y la comunicación gráfica. Esta es una buena medida de verlo, tomándome un poco de lo que dijeron antes de que cualquier presentación sirve para llevar un ejemplo, pero esto es real. Fíjense, lo que está en gris es básicamente cómo han evolucionado los ingresos de la industria de publicidad en los medios gráficos y lo que está en amarillo es lo que está básicamente evolucionando y sigue creciendo, lo que tiene que ver con publicidad en los medios digitales, en donde en un principio las industrias gráficas no estaban participando en este medio para captar esa fuente de ingresos de publicidad. Otro ejemplo también muy remanido pero muy interesante, porque acá ya no solamente hay una ola, sino que yo les diría que hay 3 o 4 olas que se fueron superponiendo, fueron de estos dos, que es de estos dos players, ¿no? El caso de Blockbuster y el caso de Netflix. Y este caso es muy interesante y paradigmático porque Blockbuster había definido a su estrategia como la de estar cerca del cliente con espacios de retail que pudieran ir mucho más allá de las expectativas del cliente en términos de su experiencia. Entonces, cuando los que tienen mi edad, o no tanto, pero han ido a alquilar a Blockbuster, podían alquilar una película de Blockbuster y había una cantidad de cosas para adquirir novedosas y una cantidad de productos adicionales
que eventualmente, además de la película, nos hacía comprar otra cosa. Blockbuster con esta estrategia fue abordada 2 veces por Netflix para ver si Blockbuster quería invertir en Netflix con la idea de que la gente no iba a ir hasta un lugar a buscar la película, sino que se iba a autoabastecer. Acuérdense, Netflix arranca ofreciendo películas en alquiler por internet y mandaban por correo la película y podías, el CD con la película, y podías devolverlo a los 3, 4 días. Eso se fue transformando y fue transformándose en olas y hoy básicamente Netflix es uno de los productores de contenidos más relevantes que hay en la industria cinematográfica, donde ellos mismos están generando contenido y están yendo a un negocio que en principio no era el que había definido como su estrategia. La historia de Blockbuster todas las conocemos, Netflix está subiendo cada vez más su valuación bursátil y Blockbuster finalmente ha ido a bancarrota. Otro ejemplo muy interesante y también paradigmático es el de las telcos. Las empresas de telecomunicaciones en general han ido evolucionando. Yo les diría que la primera ola de evolución de las empresas de telecomunicaciones fue con la telefonía celular. Yo fui un partícipe, yo trabajé mucho tiempo en una empresa de telecomunicaciones y en ese momento una de las discusiones que había, y le estoy hablando en el año 96, 97, 98, no hace tanto, algunas empresas telefónicas no tenían claro si la telefonía celular iba a ser realmente un fenómeno como otros lo estaban viendo y seguían apostando a la telefonía fija. Y básicamente seguían apostando a la telefonía fija por una razón, que era que eso les traía altas fuentes de ingresos. O sea, el cash cow, o sea, lo que generaba ingresos para las telefónicas era básicamente la telefonía fija. Salir de esa área de confort para incursionar en otra, que era todo incertidumbre y más inversiones, era una movida muy relevante para las telefónicas en ese momento. Ahora bien, otra de las cosas que empezaron a hacer las telefónicas es empezar a desarrollar redes, algunas locales y otras internacionales. Y en términos de las redes internacionales, lo que apareció en una, le diría, segunda ola, fueron todas las plataformas que de alguna forma desplazaron la telefonía de larga distancia. Hoy prácticamente no hay tráfico de telefonía de larga distancia. Players como Skype, WhatsApp, Hangouts de Google han hecho que el tráfico de larga distancia de voz sea prácticamente cero. Y esto ha generado una discusión muy grande con las telefónicas, porque fíjense, si no existieran las redes que son propiedad de las telefónicas y las telefónicas utilizan para dar servicio de comunicación de datos, estas empresas no podrían existir. Ahora bien, los ingresos a ellos, producto del negocio de estas empresas, en lo que son redes internacionales, ha caído drásticamente. Con lo cual, cómo ha transformado el negocio y cómo lo que era una ventaja competitiva para las telefónicas eventualmente se transforma en una amenaza, es un tema bien interesante. Y por último, también algo que está en boca de todo el mundo, que tiene que ver con el transporte. Todos conocemos o hemos escuchado hablar de Uber. Y Uber es un fenómeno interesante para analizar, más allá de todo lo que se ha dicho. Y a mí me gusta analizarlo desde el punto de vista de 3 stakeholders de Uber, ¿no? Y entender cómo es la dinámica de las nuevas empresas que utilizan la transformación digital para tomar nuevas participaciones de mercado. Y cuando yo miro los stakeholders, lo primero que digo es, un stakeholder son los accionistas, el segundo stakeholder pueden ser los clientes, el tercer stakeholder, y no en ese orden, yo creo que primero son los clientes, segundo sus proveedores, que son cada uno de los señores que tienen autos y que trabajan para Uber, y por último los accionistas. Los accionistas, fíjense, los accionistas están dispuestos a tener participación en una compañía en donde está operando en casi todos los países del mundo y en algunos lugares irregularmente. Nos guste o no, a mí me encanta Uber, soy usuario de Uber, pero la realidad es que hoy Uber en muchos de los países tiene controversias tan importantes que no pueden declarar una empresa local y tampoco pueden dar su dirección porque saben que hasta podrían ir presos los directivos de esas compañías. Entonces, imagínense en las empresas de ustedes que ustedes les planteen al directorio, vamos a alargar un nuevo negocio de transformación digital fuera de Argentina o en otros países. Ahora sí, no sabemos cómo estamos de papeles en términos de regulaciones, impuestos y si vamos a estar teniendo algún problema regulatorio.
es poco factible que el directorio de ustedes apruebe una decisión como la de incursionar en ese marco. Miro los segundos stakeholders, los señores que están trabajando en Uber. Obviamente ellos, aprovechando la capacidad ociosa del auto, aprovechando que eventualmente no hay unas regulaciones que le genera una inversión muy grande para poder entrar en el negocio tradicional de transporte, toman una determinada ventaja, pero a la vez estos señores están viendo que Uber está invirtiendo en lo que son los autos que se manejan solos, con lo cual, a la larga, digamos, estos señores proyectando cómo es la vida siguiendo en Uber, se dan cuenta que en algún momento van a ser reemplazados por algo. Y Uber no lo esconde eso. Uber, al contrario, está diciendo enfáticamente que está invirtiendo en los self-driving cars. Con lo cual, para el segundo estadio de stakeholders, que son los que están trabajando para Uber, tampoco está claro cómo es la continuidad en Uber. Y por último, los usuarios. Y les cuento, yo soy un usuario que fundamentalmente fuera de Argentina lo uso, les cuento una experiencia que tuve. Estoy en Chile y estaba con un compañero de trabajo yendo para el aeropuerto, había ido y venido, estaba en un viaje de un día, con lo cual no había cambiado, no tenía cambio, no tenía plata chilena, entonces se me complicaba tomar un auto, contrato un Uber. Obviamente el Uber viene, nos sube a los dos y el señor después que pasa 10 minutos me dice, le voy a tener que pedir un favor, mire, yo le voy a tener que dejar a 100 metros del aeropuerto, 120 metros del aeropuerto, y lo que le pido es que me dé la mano, se despida de mí como si fuésemos amigos, porque probablemente está la policía que está viendo, estoy hablando de Chile, no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Chile. Probablemente esté la policía que nos esté viendo y si nos agarra a los dos, que yo estoy llevándolo a usted en el marco de Uber, podemos llegar a estar presos los dos. Yo dije, Dios, lo único que me falta es quedarme preso con el conductor de Uber acá en Chile. Y bueno, y esta es otra cosa que también está impactando en muchos clientes. O sea, la aplicación es bárbara, la tecnología es súper eficiente, funciona todo muy bien, pero también estos detalles, yo creo que en un futuro, en una ola, a lo mejor pasa por cómo lo ha resuelto Alemania. Alemania, por ejemplo, todos los choferes de Uber tienen que cumplir con las regulaciones locales y cuando uno llama a un Uber puede venir un Uber o puede venir un taxi, pero este modelo de negocio va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar. Hay una nota que salió hace no mucho tiempo, lo vi en El Cronista y lo vi también en La Nación, sobre las nuevas compañías de transformación digital, todas las compañías que están hoy en boca de todos, y cómo estas compañías se comportan en los distintos marcos regulatorios de los distintos países, específicamente lo que tiene que ver con impuestos. Y un leverage muy grande que tienen estas compañías es que arranca con una aplicación que al tener una sociedad hiperconectada rápidamente se difunde, pero que después, en términos de los marcos regulatorios, no están en condiciones de dar exactamente el mismo tipo de servicio en todos los lugares de una forma, entre comillas, legal. Pero estos son los efectos que van a pasar. O sea, cuando nosotros analizamos en las empresas que hoy estamos trabajando, que ya tienen una larga trayectoria, que tienen un negocio establecido, una de las cosas que puede pasar es que la competencia puede venir de cualquier lado, de cualquier forma, y hasta inclusive desde lugares en donde nosotros, por el marco regulatorio, por temas impositivos, no esperábamos que iban a venir. Pero esto es la realidad, no lo podemos cambiar. Y esta realidad recién empieza, y digamos, y acá hay un efecto muy, muy grande, que seguramente hoy lo han discutido, que tiene que ver con la singularidad. ¿Qué quiere decir la singularidad? Hay un punto, y después hay una charla de inteligencia artificial que sigue a la mía, que seguramente va a tocar este tema. Hay un punto en donde las máquinas van a empezar a desarrollar parte de las aplicaciones, en donde el tiempo en que las aplicaciones vayan mejorándose y vayan generando nuevos features, nuevas características para ser usados por los usuarios, va a crecer exponencialmente. Digamos, hoy nosotros estamos por acá, probablemente. Y lo que se viene es esto de acá. Esto es lo que se viene es el tsunami. Digamos. Esto es lo que se viene es el tsunami y para todos los sectores de la economía. Digamos, De hecho, digamos, una de las cosas que va a empujar este tsunami es no solamente la inteligencia artificial, sino que para el 2020 va a haber 20.800 millones de dispositivos conectados y todos estos dispositivos conectados van a estar utilizando este tipo de aplicaciones, no van a estar conectados para hacer llamadas telefónicas, para usar este tipo de aplicaciones en los cuales nos va a permitir a nosotros interactuar cada vez más con la economía real. ¿Y qué es lo que viene para adelante en los distintos segmentos? Digamos, hasta acá yo les conté qué es lo que
estaba pasando y de la forma que estaba pasando con la transformación digital, y ahora lo que me gustaría compartir con ustedes es qué es lo que creemos que viene para adelante. Y acá a mí me gusta utilizar el término de food strategy. Los americanos llaman a food a fear, uncertainty y doubt, digamos, ¿no? Una persona se mueve por amor a cosas, por visión, porque tiene por delante una cantidad de indicios que le permiten entender que el negocio puede ir para ese lado. Intuición, llámelos como quieran. Pero otro driver que empuja mucho más que el amor y la visión es el miedo, la incerteza, la incertidumbre y todas las dudas, ¿no? Para adelante, el blockchain va a ser exactamente lo mismo que hizo Internet en los bancos. Y esto es una gran amenaza que tiene los bancos por delante, todo lo que tiene que ver con blockchain y la intermediación. La teoría de este señor, Marc Andreessen es uno de los que más ha invertido en empresas de este tipo, dice que estamos en medio de una transformación tecnológica y económica en donde empresas de software están por tomar posesión de grandes porciones de la economía. Y así lo estamos viendo, lo podemos comprobar. Fíjense, Alibaba es la cadena más valuada de retailer que no tiene un solo negocio. Uber es la compañía de transporte más grande que no tiene un solo auto. Airbnb es la compañía de accommodation más grande del mundo que no tiene un solo hotel, una sola habitación. Y por último, Facebook es el dueño de la mayor cantidad de contenido del cual no ha generado uno solo. Entonces, la forma en que estas empresas van a empezar a tomar porciones de la economía va a ser distinta, no va a estar invirtiendo lo que es el negocio tradicional, invirtiendo para ir desarrollándola, sino que van a entrar por el mercado, inclusive con algunos, como vimos antes, agujeros legales. Hoy, en el mundo, todavía en Argentina esto no pasa, pero va a pasar en 6-7 meses cuando vayamos cada vez más tendiendo a ser un país más normal. El 86% de los CEOs en el mundo están considerando la estrategia digital como la prioridad número uno. Los CEOs en el mundo están viendo que la tecnología puede llegar a ser una espada de Damocles. O sea, no solamente lo están viendo como una ventaja competitiva, sino que quién con tecnología va a poner en jaque mi negocio. Nuestra visión, y qué es lo que hacemos nosotros en BGH Test Partners, nuestra visión es que la tecnología es líquida, va a estar. Antes la tecnología estaba muy abocada a todo lo que tenía que ver con el procesamiento de datos, información de la compañía. Hoy la tecnología va a invadir todos los procesos y la tecnología va a ser un leverage para algunos procesos, mejorarlos tanto en productividad como mejorarlos en términos de la información que vamos a tener nuestros clientes, cómo consumen los hábitos, cómo podemos desarrollar mejores productos. Va a estar digitalizado absolutamente todo. Cada vez que vayamos a lanzar un producto vamos a tener toda una información de backup muy relevante para poder lanzarlo. Procesos más veloces, nuevas reglas de juego y, por último, cómo va a ser una parte constitutiva del negocio. Y les doy un ejemplo de lo que hacemos nosotros, y ya termino que me están pasando cartelitos de... Este es un caso de éxito nuestro muy interesante, que lo hemos desarrollado en Argentina y hoy estamos con ejemplos en muchos lugares del mundo y que habla un poco de lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros buscamos a través de lo que es la transformación digital unir partes de proveedores, muchas de hardware y otras de software, para armar una solución. Nosotros para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hemos armado una red de hidrometeorología, tiene sensores en los caños pluviales. El cambio climático, digamos, es hoy uno de los desafíos grandes que tienen todas las ciudades. Hoy llueve lo mismo, pero en menor cantidad de tiempo. Entonces no hay caño que aguante lluvias fuertes. Entonces lo que ha hecho la ciudad es armar toda una red que mide en línea cómo van desarrollándose la altura de los caños pluviales. Esa información va a una base de datos y a través de inteligencia artificial dan alertas tempranas de dónde puede llegar a haber un incidente. O sea, lo que hoy está permitiendo la inteligencia artificial es saber cómo va a evolucionar las distintas componentes de lo que está pasando en este momento en media hora o una hora para adelante, ¿no? Esto, además de darle a la ciudad alertas tempranas y poder actuar en consecuencia, le permite a la ciudad tener información para cómo planificar la ciudad, dónde armar reservorios de agua y tener información de dónde tiene que cambiar el código urbanístico, digamos. Y esto no se ve. Ahora, que no se inunda más la ciudad es una realidad. Entonces, este tipo de cosas, que a lo mejor no se ven, que no tienen tanto impacto como Uber, como Netflix, como los ejemplos que di, son las transformaciones digitales que van a empezar a tener no solamente las empresas, sino también
los gobiernos. Y ya terminando, digamos, como conclusión, lo que quería transmitirles es que la transformación digital va a impactar en todas las industrias. Es cuestión de cuándo, no si va a impactar, es cuándo va a impactar en la industria en la que yo estoy. La transformación digital tiene que responder a las necesidades reales del nuevo tipo de negocio. Y por último, hay que tratar de definir cuáles son los objetivos de negocio. La tecnología hoy está lo suficientemente madura y disponible como para utilizarla. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. No te lo lleves a ese. Sí, sí. Te quería hacer una pregunta, sí. Básicamente, pues nos extendimos un poquito con la presentación, pero vos decías que, bueno, la historia es cuándo va a impactar esta nueva tecnología que se nos viene, este tsunami que se nos viene. Pero esto lo tenemos que esperar en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo seguro que no. ¿Pero es para el corto o para el mediano plazo? No, ya dependiendo de los segmentos del mercado, en el corto plazo está impactándonos, ¿no? Hoy, fíjense, de los 4 ejemplos que di, los 4 están teniendo algún tipo de operación en Argentina. Airbnb, Facebook, Netflix, Uber, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto se está viniendo, digamos, mientras nosotros estamos entendiendo cómo va evolucionando el día a día. Hay alguien que está trabajando en ver cómo canibaliza parte del negocio que ustedes manejan, digamos, y eso es un poco lo que la invitación que yo les hago, y a lo mejor no de la mejor forma, porque esto es parte de Food Strategy, ¿no? De generarles un poco de miedo de lo que está pasando, pero lo que quisiera inspirarlos es que hay que pensar un poco fuera de lo que hoy venimos pensando, pensar fuera del día a día y entender cómo la tecnología puede ayudar al negocio. Creo que es cortísimo plazo. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias, muy amable.